Poppy Playtime es una saga que se luce por sus diferentes personajes antagonistas. A medida que aparecen nuevos capítulos, se nos van revelando cada vez más monstruos completamente nuevos que sirven como antagonistas principales. Esto lo hemos visto desde el capítulo 2, donde Mommy Longlegs, una monstruo completamente nueva, tomó el rol principal como villana y se ha ido repitiendo a lo largo de los capítulos dentro de esta saga. Sin embargo, así como se agregan monstruos nuevos, muchos otros quedan completamente desplazados de los que no sabemos casi nada. Es por eso que en el video de hoy vamos a hacerle justicia a esos experimentos desconocidos dentro de la saga que tienen historia o contexto pero que no han tenido el tiempo de aparecer como antagonistas, deuteragonistas o personajes secundarios, quedando relegados al olvido. Sin nada más que decir, buenos días, tardes o noches, y empecemos. Bron el dinosaurio. Comencemos con quizás el personaje más ansiado y esperado por los fans de Poppy Playtime, para que aparezca en un próximo capítulo. Bron es de los personajes originales de Poppy Playtime. De hecho, se sabe que es incluso hasta más antiguo que el mismísimo Huggy Wuggy, al menos apareciendo en varios artes mostrados por Samination y Mob hace muchísimo tiempo, junto con Boogie Bot. El problema es que aunque es un personaje que sabemos que existe desde el capítulo 1, ha quedado desplazado casi que por completo prácticamente desde que comenzó la saga. Hizo su primer debut en el tráiler original de Poppy Playtime, donde lo vimos completamente ensangrentado pero vivo, como un posible antagonista que aparecería como villano de este videojuego. Por motivos que desconocemos, fue eliminado de la versión final. Sin embargo, se reutilizó su modelo para que apareciera como material de ambientación del capítulo 2. Y en teoría debe de existir una versión de cuerpos grandes de él, ya que se incluye como parte de los grandes antagonistas de la saga, viéndolo incluso en el cómic de Pianosaurus, cosa que en teoría lo confirma. Existen actualmente dos versiones de experimento de Bron que conocemos hasta ahora. La primera es la versión de cuerpos grandes que desafortunadamente no hemos visto, pero que sabemos ha de estar en alguna parte de la fábrica. No sabemos ni siquiera su número de experimentación, por lo que puede ser una gran sorpresa verlo en futuros capítulos. El siguiente experimento es el experimento 1199, que también es una versión de Bron, pero esta vez de juguete. En este caso se trata de un adulto llamado como Thomas Clark, que solía trabajar dentro de la fábrica pero que debido a complicaciones de salud voluntariamente decidió ofrecerse para que experimentaran con él. Thomas, ahora convertido en un juguete inmóvil e incapaz de gesticular, fue atacado por otros experimentos y debido a este enfrentamiento se decidió colocarlo en cuarentena. También vimos otra versión en el capítulo 4, aunque esta es mucho menos relevante. Esperemos algún día Bron llegue a tener su tan esperado debut como un monstruo de cuerpos grandes. Candy Cat. Candy Cat es otro de los monstruos más esperados para ver en algún capítulo de Poppy Playtime, y lo curioso de él es que a diferencia de varios otros que tenemos acá, se sabe que existe una versión de cuerpos grandes que fue mencionada en el capítulo 2. Dentro del área de la Game Station se puede ver una hoja correspondiente al Playcare sobre una niña llamada Mikaela Hyssop. Ella era una huérfana que fue listada como posible candidata para ser transformada en una versión de Candy Cat. No sabemos exactamente si es que esta versión a la que sería sometida sería una versión pequeña de juguete o directamente un monstruo de cuerpo grande. Sin embargo, se sabe que puede que su experimentación no terminase de ser concluyente, ya que en la hoja de experimentación no se determina cuál fue su paradero. Algunos especulan que sigue viva ahora bajo el control del experimento 1006, o que puede que incluso sí que haya terminado de convertirse en algún experimento más grande. Sea como sea, el caso es que la versión de cuerpos grandes de Candy Cat jamás ha sido presentada, y la única pista o evidencia de su existencia la tenemos en este papel que tampoco es muy concluyente. Experimento 1007. Todos conocemos el experimento 1006, el prototipo. Sin embargo, no sabemos qué sucedió con el experimento que hicieron justo después de este. Es ahí donde entra en escena el experimento 1007. De este experimento no sabemos absolutamente nada, y cuando digo absolutamente nada es que no sabemos ni una mínima pizca de información sobre el mismo. Lo único que sabemos es que apareció brevemente en una pequeña nota que solía tener Harley Sawyer, y que, bueno, obviamente tuvo que existir un experimento que viniera después del prototipo que todos conocemos. De
resto podemos especular todo lo que queramos sobre este experimento, que de momento no sabemos su papel. Cat Bee. Cat Bee es probablemente de los personajes originales clásicos de Poppy Playtime. Fue uno de los primeros juguetes mostrados prácticamente desde el capítulo 1, y aunque pareciera que Cat Bee tendría un papel cuanto menos importante, la realidad es que no ha sido así. De hecho, es de los pocos personajes a los que podemos decir con casi total exactitud que puede que ni siquiera haya un cuerpo grande de ella. Sin embargo, a pesar de haber salido como parte de los personajes originales del primer capítulo, jamás se le creó ningún cuerpo grande, ningún número de experimentación, ni nada parecido. Es bastante probable que a futuro veamos algún tipo de indicio sobre su paradero. Lo que yo sospecho es que puede que la veamos como un experimento más grande, si no es que simplemente sea de los pocos personajes desechados del juego. Boxy Boo. De este tengo bastante rato que quería hablar en un video. Boxy Boo, el experimento 1160, es uno de los experimentos de los que más se ha especulado que podrían aparecer en un futuro capítulo. Y es que el mismo hizo aparición en el videojuego multijugador de Poppy Playtime, Project Playtime. Se sabe que fue el primero de todos los monstruos de cuerpo grande en ser creados por Harley Sawyer, por lo que es su más grande orgullo, usando un juguete antiguo de la fábrica creado en 1966, pero finalmente para 1990 que sería la gran creación de su versión de cuerpos grandes. No destaca mucho a diferencia de los demás monstruos, más allá de su insaciable apetito. El mismo fue responsable de formar parte de los acontecimientos de la Hora de la Alegría, aparte de comerse vivo a Warren Stowe, el empleado que sabía tal vez demasiado de la fábrica. Y aunque es un personaje muy querido por gran parte del fandom, el mismo no ha tenido el tiempo de aparecer físicamente en ningún episodio de la saga. Esperemos para algún capítulo podamos ver la versión de cuerpos grandes de Boxy Boo actuando como parte de los monstruos antagonistas, o si de verdad tuvo un paradero trágico durante todo este tiempo. Bobby Bear Hug, experimento 1186. Uno de los pocos experimentos confirmados que logramos ver de los cuerpos grandes de los Smiling Critters fue el de Bobby Bear Hug. Esta osita fue creada al igual que los demás monstruos del Playcare, para interactuar con los niños. Sin embargo, a diferencia de los demás, su desarrollo no terminó del todo bien. A diferencia de Dog Day, Happy Hopscotch o el mismísimo Catnap, Bobby Bear Hug resultó ser en parte un experimento fallido. Un grave problema cerebral impedía que ella pudiera hablar libremente. A pesar de poder mover su boca, no podía tanto escuchar ni estaba consciente de su alrededor. Pasaba la mayor parte del tiempo tirada en el suelo y se convirtió en uno de las pocas experimentos que resultaron completamente fallidas debido al mal uso de la experimentación a su favor. Por tanto, no se sabe de su paradero, aunque es bastante probable que fuera desvivida o por Catnap o por algún otro experimento en algún punto. De todos modos, es de los pocos experimentos que aún no vemos en Poppy Playtime, a pesar de que sabemos de su existencia casi a la perfección. Daddy Longlegs. Daddy Longlegs es otro de los grandes experimentos que todavía a fecha de hoy no hemos visto en ningún juego oficial. Bueno, exceptuando a Project Playtime, que funciona como skin, y en el capítulo 4 que fue añadido como material descartado por algún motivo. De resto no sabemos absolutamente nada de su paradero, aunque es bastante probable que el mismo haya tenido un destino cuanto menos trágico. Y esto podemos inferirlo ya que gracias a las pistas que nos dio el juego de Fortnite de Poppy Playtime, descubrimos que Mommy Longlegs tuvo un compañero, y el mismo fue prácticamente aniquilado por ella. Muchas teorías apuntan a que este compañero que se le creó para mantenerla estable era Daddy Longlegs, aunque todavía no hay nada confirmado, pero parece ser el acercamiento más probable para este personaje. De todos modos, lo que nosotros queremos es saber con exactitud sobre su paradero o si quizás haya alguna posibilidad de que aparezca para el quinto capítulo o probablemente algún spin-off. Todo lo dirá el destino, aunque es uno de los personajes con destino más incierto dentro de esta franquicia. Daisy. Y concluimos este video con la única e inigualable Daisy. Daisy es cuanto menos un personaje sin dudas curioso. Originalmente aparecería en el capítulo 2, pero fue reemplazada por Bugs Bunny. Después de esto se añadió el juego como parte de los carteles, teniendo incluso líneas de diálogo, y apareciendo constantemente a lo largo de varios capítulos como parte de referencias y guiños. Sin embargo, sabemos que ella tiene no solo animaciones, modelos, sino incluso hasta un jumpscare propio. Todo esto fue cambiado de último minuto en favor de agregar a Bugs Bunny, lo que ha hecho dudar a muchos
sobre su canonicidad. Parece que forma parte de otros personajes flores de Playtime Co., como Rose y Cosmos, dos flores de exactamente el mismo nombre. De resto, lo único que sabemos de ella es que solía poseer un juguete marioneta que fue descartado por parte de los directivos de Playtime, y hasta el momento no sabemos absolutamente nada más sobre ella. Esto abre la posibilidad de que puede que la veamos florecer en algún otro capítulo, o que simplemente quede descartada como un personaje sin valor o relevancia alguna. ¿Ustedes qué opinan? Pero bueno, hasta acá el video de hoy. ¿Cuáles creen que serán los siguientes personajes que veremos en Poppy Playtime? Los estaré leyendo abajo en los comentarios, y sin nada más que decir, yo soy Prophesix y nos vemos hasta el próximo video.